Ok, pues nuevamente buenas noches a todos. Después de un buen tiempecito de días de descanso o de no vernos, pues estamos por aquí de nuevo y le doy muchísimas gracias a Dios por permitirnos reunir nuevamente. Yo espero que todos vengamos con nuevas fuerzas, nuevos ánimos, con nuevos deseos, nuevos anhelos, los que fueron a la Viva Fest, los que estuvimos este domingo en la congregación viendo verdaderos y maravillosos milagros y sanidades y esperando que sigan ocurriendo. Esperando que sigan ocurriendo, como le decíamos a una persona en esta semana, no se desanimen, no todos son milagros instantáneos. También hay sanidades que son progresivas y no se desanimen. El asunto es no perder la fe. Y los que recibieron milagros, manténganlos, manténganlos, manténganlos. Que me volvió a doler esto, que no importa, el Señor ya hizo el milagro y mi fe se va a fortalecer porque el Señor no es hombre para que mienta, no me va a estar dando a tole con el dedo. El Señor hizo un milagro y lo va a mantener en mi cuerpo y en esa fe nos vamos a mantener. Si ustedes llegan a saber por ahí de alguna pareja, algún matrimonio, alguna persona que esté pasando por una situación así de duda o de desánimo, tal vez, por favor, no duden en orar por ellos, no duden en animarlos, pidan al Señor que les dé la palabra precisa para que esa palabra llegue directamente al espíritu y a la mente de esas personas y puedan recobrar ánimo y fortalecerse en la fe, ¿ok? Esa es nuestra chamba, chicos, a estar eh, haciendo que el reino de los cielos quede plenamente establecido en la vida de las personas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a empezar con un tema que a mí se me hizo muy padre, digo, todos siempre decimos, ese está padrísimo, pero hoy vamos a hablar dentro de nuestro taller de Aviva mi Familia, acerca de la gracia, el amor y la comunión. Gracia, amor y comunión. Y como lo hemos estado haciendo todo este tiempo, ustedes saben que el pasaje básico, el pasaje de donde surge este taller de Aviva mi Familia, está allí en Mateo 7:24, el cual hemos estado leyendo cada semana, cada ocasión, y que ustedes lo conocen y que hemos estado recordando cada vez cómo el Señor Jesús comparó la, la vida de, de un hombre prudente y un hombre insensato, los cuales edificaron su casa como tú y yo estamos edificando nuestra casa, como tú y yo tenemos ese enorme privilegio de tener en nuestras manos esa bendición de poder edificar de una manera firme y de una manera perfecta, concreta, próspera y grandiosa y gloriosa nuestra casa. Y nuestra casa, estamos por supuesto hablando no del edificio donde vivimos, no en el rinconcito donde vivimos o en la mansión donde vivimos o vivamos, sino hablando de nuestra familia, empezando por nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros nietos y todas nuestras generaciones. ¿Sobre qué estamos edificando? Estamos edificando sobre la roca, estamos edificando sobre la arena. Nosotros, cada quien sabe cómo está edificando, hemos hablado mucho de esto, pero lo importante es saber que el resultado fue muy diferente en ambos casos. El que edificó sobre la roca pasó por lluvias, por tormentas, por vientos, y el que edificó sobre la arena pasó exactamente lo mismo, ni más ni menos. Solamente que el que edificó sobre la roca no tuvo ninguna pérdida. Su casa se mantuvo firme, se sostuvo. Y el que edificó sobre la arena, ese sí sufrió gran pérdida. Todo se vino a cabo, no, digo abajo, no permaneció su casa,
porque no tenía un simiente sólido. Nosotros conocemos la palabra, lo hemos hablado repetidas veces. Jesús es esa roca firme, aún en los salmos. Habla la palabra que el Señor pondrá nuestros pies sobre la roca. Y yo espero que cada uno de nosotros eso busquemos siempre. Nosotros, nuestra casa, nuestra familia esté puesta, esté cimentada sobre la roca, porque con toda seguridad, los que ya tenemos unos añitos aquí en el matrimonio de este lado, sabemos que a veces cuando menos lo esperamos y de la manera en que menos lo esperamos, vienen esas lluvias, vienen esas tormentas, vienen esos vientos y pegan contra la casa y pegan fuerte. Pero gracias a Dios que cuando el cimiento es firme, cuando el cimiento es nuestro Señor Jesucristo, el Señor que es la piedra angular, entonces podemos ver que poco a poco va pasando la tormenta, poco a poco van cediendo los vientos, poco a poco, a veces muy lentamente, a veces no tanto, pero finalmente cuando pasa esa situación, podemos decir gracias, Señor, porque pasó, tuvimos esta situación, tuvimos estos problemas, tuvimos estas dificultades, enfermedades, situaciones económicas, lo que sea, Señor, pero aquí estamos, porque la casa permanece firme. Así que, pues, ese es el punto básico de lo que hemos estado hablando. Ahora, vamos a hablar hablando del tema, gracia, amor y comunión. Yo espero que todos recordemos que se ha estado hablando también, que estuvimos hablando en días pasados, en reuniones pasadas, acerca del administrar, de saber administrar, de ser administradores, administradores de cosas importantes en nuestra vida. Dios ha puesto en nuestras manos muchos recursos. Yo creo que si cada uno nos pusiéramos un momento a solas, a meditar cuántas cosas Dios ha puesto en nuestras manos y a nuestro alrededor, cuántos recursos el Señor ha puesto en nosotros, cerca de nosotros y al cuidado de nosotros, nos empezaremos a dar cuenta de que son muchos y son buenos, algunos fáciles, algunos no tan fáciles. Y no solamente los puso en nuestras manos, sino que además nos ha puesto como señores, como amos y señores, administradores de esos recursos. Es decir, no solamente los puso en nuestras manos, sino que está esperando que nosotros nos enseñoremos a través de esos recursos para lograr cosas grandes, para lograr cosas gloriosas, cosas provechosas, para hacer de bendición en nuestra casa, en nuestra familia, para hacer de bendición para otras personas, para ser usados poderosamente en su obra. Y todo esto es a fin de que administremos adecuadamente cada uno de esos recursos. ¿Cuántas veces, yo no sé si ustedes conozcan o a lo mejor a ustedes mismos les ha sucedido que de repente la gente dice, es que yo ni siquiera sé si tengo algún don o algún talento, yo no sé ni siquiera si tengo algo bueno o a lo mejor a otras personas llegan a decir, es que no, yo no he recibido nada. Pero cuando nosotros empezamos a meditar y empezamos a ver y en el transcurso del tiempo, cómo el Señor nos usa en tal o cual obra, en tal o cual lugar, en tal o cual situación, empezamos a descubrir que eso no es cierto, que Dios a cada uno, cuando menos, un talento nos ha dado, cuando menos. Así que aún de ese talento, nosotros tenemos que esforzarnos con ese talento, esforzarnos por multiplicarlo, por duplicarlo, por cuidarlo, pero no cuidarlo de tal manera que, como hizo aquel hombre, de irlo a esconder, sino cuidarlo en el sentido de no perderlo y en cambio sí hacerlo prosperar. Entonces,
en otras ocasiones también hemos platicado acerca de nuestras relaciones como un punto vital de administración. A veces queremos administrar nuestra casa, las cosas, los enseres, los bienes que tenemos, administrar los recursos económicos, el dinero que para la gasolina, para la comida, para la renta, para la hipoteca, para los viajes, para invertir, para no sé, y de repente no nos detenemos en que el punto más importante de administrar también es nuestra alma. Y tal vez, no sé si tú habías pensado, o nosotros hemos pensado, que podían ser administrados solamente, hemos comentado, sino que también tenemos recursos espirituales, tenemos recursos en nuestra alma, tenemos emociones, sentimientos, pensamientos y también nuestro espíritu, el cual también requiere ser cuidado y ser administrado. Entonces viene una pregunta que todos nos deberíamos de hacer si llegamos a ese punto de decir, sí, ya reconozco que es necesario y que es importante que yo tenga que invertir tiempo, tenga que invertir interés, atención y mucho cuidado en administrar todo esto. ¿Cómo poder entonces administrar todo lo que Dios nos ha dado de forma tal que traigamos avivamiento a ello? Piense que no solamente ahora, sino que desde hace muchos años, en otros años, en años antiguos y demás, se ha hablado de avivamientos. Y normalmente cuando se habla de avivamiento, luego viene a nuestra mente, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me llegaba normalmente la idea, el pensamiento de que un avivamiento, ay, bueno, en una ciudad, en un país grande, el avivamiento en tal o cual lugar la gente gastaba o invertía, no gastaba, invertía dinero en ir de una ciudad a otra, no le importaba dejar trabajo, no le importaba dejar cosas que hacer, a veces hasta sus propios negocios, a veces iba con su familia, a veces iban solos, pero el punto es que iban a buscar ese lugar de avivamiento. Y entonces llegaban a esos lugares y encontraban a grandes predicadores y a personas muy elocuentes, hombres y mujeres de una unción poderosa, buscando las personas, las familias, recibir eso que ellos tenían. Y normalmente esa es la idea que tenemos de un avivamiento, lo que sucede en una ciudad. Pero saben que nosotros, cuando vemos esas multitudes en avivamiento, tenemos que entender que el avivamiento empieza por uno mismo. Qué bueno como en el día de Pentecostés, que de repente estemos en una reunión, estemos todos unidos, unánimes, juntos, como dice la palabra, en un mismo sentir. De repente viene el Espíritu Santo, toma toda esa gente, de tal manera que toda la ciudad se volvió loca, todo eso se volvió un caos, un escándalo tremendo, porque había una fiesta, pero además sucedió eso sumamente extraño, sobrenatural, espiritual y demás en esa ciudad, porque la gente que estaba allí necesitaba ser investida del poder del Espíritu Santo. No había venido antes el Espíritu Santo a ese lugar. Y ojalá que nosotros estamos en una reunión y eso sucede y demás. Pero fíjate, vamos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ir viendo cómo llegar a ese avivamiento. Así es que yo me voy a permitir leer el primer pasaje. Yo espero que todos tengan por allí su Biblia, y voy a permitirme leer la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, a partir, nada más, no sé si es del verso
oh, 3 del 4 al 6. Segunda de Corintios 3 del 4 al 6. Ustedes me dicen si ya lo tienen, si no lo tienen, y empezamos para que todos estemos atentos, ¿ok? Gracias, Tetecita. Voy a leerlo, ¿ok? ¿Listos? Dice así, Ya lo tengo. sí, perdón, ya lo tenemos todos, ok, lo voy a leer, este primero lo voy a leer, ¿ok? Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Ok? Entonces nosotros aquí, en este pasaje, podemos encontrar que el apóstol Pablo habla en esta pequeña porción, son 2 versículos, creo 4, 5, 6, 3 versículos, esta pequeña porción de ser ministros competentes de un nuevo pacto. Evidentemente, si está hablando de un nuevo pacto, es porque había ya uno viejo, existía un antiguo pacto, un pacto que ya era viejo, y en el libro de Hebreos nosotros podemos ver que así es. Alguien que me apoye leyendo Hebreos 8, 6. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Son varios versículos, pero es importantísimo que lo leamos. Hebreos 8, del 6 al 13. ¿Alguien lo tiene? Yo lo leo si quieres, Yo lo Bebé. tengo. Sí, Ah, sí, sí. bueno. Ah, sí, Dice, sí. pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inquietudes. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muchas gracias, Tetecita. Muchas gracias. Creo que esta porción nos deja totalmente, nos quita cualquier duda si pudiera haber de lo que acabamos de comentar, que el Señor nos hace ministros de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya hubo un antiguo pacto. Y en ese antiguo pacto, pues como que no dio resultado, por eso dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y eso es bien cierto, bien natural. Nadie, bueno, espero que nadie, sí hay gente que guarda hasta lo que no de cosas viejas y demás, pero una persona normalita
no anda cuidando y dándole espacio y dándole atención y invirtiendo en las cosas viejas. Normalmente lo que hacemos, esto ya cumplió con su cometido. Muchas gracias y bye bye y hasta luego, Nicanor, porque ahora voy a reponerlo, voy a tener algo nuevo, voy a comprar algo más actual y demás. Todo lo viejo pues se tiene que ir yendo, ¿no? Todo lo viejo se dice aquí que está próximo a desaparecer. Entonces, ese viejo pacto estaba basado en la circuncisión, si ustedes lo recuerdan. Eran leyes y reglas que debían de cumplir el pueblo judío, el pueblo de Israel, pero con todo y eso, a pesar de que tenían leyes bien específicas, leyes bien claras además, con todo y eso, el pueblo de Dios, teniendo al único Dios verdadero como Señor, como Dios, como guía, como su cuidador y demás, de todas maneras tomaron la decisión de alejarse de Dios. Entonces, Dios mismo dice que aquel pacto tendría que desaparecer, es decir, no sirvió de nada. Dios extendió su mano hacia su pueblo. Y yo no sé, yo me imagino a Dios así con su bendita y poderosa mano, extendiéndose hacia ellos, como lo hace ahora con nosotros, pero en aquel tiempo hacia ellos, y diciéndoles, quiero hacer pacto con ustedes, quiero amarlos, quiero cuidarlos, quiero bendecirlos, quiero prosperarlos, quiero que sean una nación grande, una nación gloriosa, una nación que llene la tierra, una nación que señoree sobre todas las cosas y Dios extendiendo su mano para hacer pacto con ellos y sin embargo no funcionó porque ellos se alejaron de Dios. Ahora, hay un nuevo pacto de aquí, de acuerdo a lo que acabamos de leer, de que dice la palabra, un nuevo pacto hermosísimo, glorioso, en el que dice el Señor que Él escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, no le iba a escribir en unas tablas, no le iba a escribir en el internet, no lo iba a escribir en un documento, no lo iba a dejar allí en algún archivo, en tu mente y en tu corazón, en mi mente y en mi corazón. Ojalá todos podamos entender que lo que desapareció no fue, lo que desapareció realmente fue el pacto, pero no el testamento. No sé si me explico. Nosotros tenemos un nuevo pacto por el cual tenemos derecho a una herencia maravillosa. Es decir, el testamento es el mismo. En el testamento, lo que se lee y lo que se conserva es la voluntad del testamentario, es la voluntad de aquel que deja la herencia. Allí se establece qué y cómo y bajo qué circunstancias y bajo qué situaciones se va a poder heredar lo que esa persona está dando como herencia. Eso es lo que establece el testamento. Y eso hasta hoy permanece. Lo que desapareció fue el pacto. ¿Por qué desapareció el pacto? Porque los señores, los judíos, se circuncidaban y esa era señal de que hacían pacto con Dios, de que estaban eh, confirmando el pacto de ellos hacia Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su mente estaba lejos de Dios. Andaban en sus propios caminos, andaban en sus propios gustos, bajo sus propias conveniencias, bajo sus propios eh, decretos, lo que ellos querían, a lo que a ellos les gustaba, y entonces fue la manera en que ellos se alejaron de Dios. Fueron alejándose y, por supuesto, como acabamos de leer, dice aquí, déjenme ver, en el versículo 9, el versículo 9, la segunda parte dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Eso fue lo que ocasionó que ellos no cumplieran con el pacto.
que Dios se desentendiera de ellos. Yo de veras que me gozo ahora que estaba leyendo en la tarde esto, y dije, Señor, en verdad, muchísimas gracias por este nuevo pacto. Muchísimas gracias, Señor, porque lejos de desentenderte de mí, lejos de desentenderte de tu iglesia, a pesar de la iglesia, y a pesar de mí, y a pesar de cómo somos y que de cómo actuamos y que cuántas veces fallamos, tú nunca te desentiendes de nosotros por causa de ese nuevo pacto. El Antiguo Testamento era solamente para ellos, para el pueblo judío. Sin embargo, en Cristo Jesús, nosotros, por medio de Él, hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Por eso les comento que se anuló el pacto, pero no el testamento. No todas esas promesas, porque si ustedes leen ese Antiguo Testamento y leen esas promesas y el corazón de Dios abierto hacia su pueblo, el corazón de Dios generoso, amoroso, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de paciencia, lleno de cuidados, todo ese amor y todo ese beneficio, ese no desapareció jamás. Ellos lo invalidaron, pero Dios seguía siendo el mismo. Tuvo que desentenderse de ellos porque ellos lo dejaron, no porque Él los haya abandonado. Entonces, con todo y eso, nosotros en Cristo Jesús también somos herederos de de ese testamento, de los beneficios de ese testamento. No nos equivoquemos tampoco, no nos confundamos, porque ahora hay gente que siendo cristiana, de repente ya se quieren convertir al judaísmo. Ahora se dicen israelitas, ahora se andan en los rituales y en todas las ondas de los judíos y de los israelitas. Tenemos ahorita una conocida que nos acabamos de enterar que el marido ya no la aguanta porque la señora, pues, de las 6 del sábado hasta la tarde del domingo, no mueve un dedo en su casa. Si quieren comer o no quieren comer las personas, si tienen cosas que hacer, si quisieran salir a algún lado, se aguantan porque la señora tiene que guardar su sabbat siendo o habiendo sido cristiana, cristiana. Y no es una chiquita, es una señora de mi edad, por añísimos siendo cristiana y ahora resulta que ha tomado la tradición judía, está tomando las tradiciones israelitas y demás, ya le pone nombre en hebreo a todo, todo le pone nombres en hebreo y demás. No nos confundamos. El hecho de que nosotros seamos partícipes y copartícipes juntamente con Jesús de ese testamento, de esa herencia, es porque Él nos injertó espiritualmente dentro del pueblo de Israel, nos injertó en ese testamento. Sin embargo, nosotros ahora en Cristo Jesús, todo aquel que cree en Él tiene entrada en, es decir, la señal del nuevo pacto ahora para nosotros es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa, redentora, esa sangre que nos limpia de todo pecado, que nos hace aceptos delante del Padre. Esa es la señal ahora que tenemos este nuevo pacto. Es, creo que es maravilloso, muy maravilloso vivir de este nuevo pacto, por el cual nos dice el apóstol Pablo que nosotros podemos ser ministros competentes, no solamente ministros, sino ministros competentes. Por medio de la sangre de Jesús, por medio de ese nuevo pacto, nosotros podemos ser ministros competentes. No que seamos competentes por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús. El pueblo de Dios fue incompetente. Fue incompetente para cumplir con aquel primer pacto. Pero ahora Dios se ha asegurado que no le dejó la chamba al hombre,
no le dejó la responsabilidad al hombre porque ya vio que el hombre ni pudo ni podrá jamás ser ministro de algo, un ministro competente por sus propias fuerzas, por sus por sus propias obras, sino que ahora él se ha asegurado de que el pueblo se ha levantado por medio de su Hijo Jesucristo y que sí pueda ser competente. Es por eso también que Pablo habla de que aquella competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. Si recuerdan el primer pasaje que leímos, ¿verdad? Allí en 2 Corintios. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino somos competentes, nuestra competencia proviene de Dios. Han, se han escuchado, muchas cosas se han escuchado, pero si nosotros somos sinceros, hemos de dar cuenta de que no es tan fácil seguirlas. Muchos mandamientos, muchas ordenanzas, yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Cada quien, pero hay muchas cosas que no son tan fácil cumplirlas. Y acabamos de conocer que Dios espera que administremos correctamente nuestra alma. Sin embargo, en verdad es casi imposible para muchas personas lograrlo. Los que pueden administrar una emoción, resulta que con la otra nomás no la armamos. O podemos administrar bien unos pensamientos, pero otros no. Podemos administrar ciertas intenciones de nuestra alma, de nuestro corazón, y decir aquí yo me la llevo tranquila, sí, no pasa nada, yo me la llevo tranquilo, pero resulta que con otras, pues somos de mecha corta y resulta que tampoco, que con esas no pudimos, ¿no? Si nosotros, bueno, no sé ustedes, sí, pero creo yo que yo al menos siendo honesta, sí me sucede. O sea, no todo lo puedo controlar, no todo lo puedo administrar correctamente. De repente, en lo que no menos quisiera fallar, de repente es en lo que más fallo. O me siento contenta, me siento alegre, no hay ninguna situación que me perturbe y demás, y todo tranquilo, pero tantitito cambian las cosas, las circunstancias, o se sale todo de mi control o de la manera que a mí me gustan las cosas, y entonces ahí vienen situaciones contrarias a lo que yo quisiera. Y por supuesto, reacciones también a esas situaciones. No sé si a ustedes les sucedan, pero a mí me sucede. Entonces, eh, hay personas que incluso, pues su alma los domina, no solamente una que otra cosa, sino totalmente su alma los domina. Sus sentimientos les dirigen, sus emociones de enojo, de tristeza, los controlan, de ira, no se diga, de gritos, de pleitos, de enojos, de que ¿y yo por qué? Y a mí nadie me va a hacer menos, y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, o pues si yo soy el que trabajo, a mí por qué me tienen que venir a decir infinidad de cosas que se dan, de situaciones que se dan en los hogares o en las familias, en las parejas, con los hijos y demás. De repente, pues hay personas que definitivamente también por todos lados les llueve y dejan que su alma los domine. Sin embargo, son personas que escuchan y saben muy bien de la palabra de Dios. Es más, nos pueden dar bibliazos al revés y al derecho. Nos pueden decir es que la palabra tú, tú no sabes cómo comportarte o es que seguramente estás haciendo algo malo, que quizá que tanto se llenan del conocimiento y se ufanan de conocer mucho la palabra, se ufanan de vivir una vida de santidad. Sin embargo, todas esas cosas nos permiten darnos cuenta que no está pasando otra cosa más que su alma, sus emociones, sus sentimientos, los están dominando, pero se sienten muy bien, o sea, creyendo que como lo saben todo,
pueden señorearse de los demás, enseñorearse de los demás. Eh, em, Conocen la palabra, pero a la hora de ponerla en práctica, a la hora de verdaderamente vivirla de una manera natural, que nadie nos tenga que decir, es que, mira, ahí viene este fulanito y te conoce, pórtate bien. O mira, aquella persona es un pastor o una pastora o demás, no, olvídate, haces que ya sabes, ¿eh? Tú tranquilo. Y se trata de aparentar, se encuentran con que sencillamente son incompetentes, pero muchas veces ni siquiera estamos conscientes de eso. Eso es lo peor de todo. Somos incompetentes para realizar lo que la palabra de Dios dice. Así es que, pues no hay duda que nosotros, por nosotros mismos, somos como el antiguo pueblo de Dios. A veces, de repente, como nosotros estamos de este lado, pues juzgamos mucho al pueblo de Dios y juzgamos mucho solo a los israelitas y lo que hacían y los judíos y cómo se quejaban y cómo le eran desleales y le eran infieles a Dios, pero a veces nosotros nos damos cuenta, nosotros mismos también somos incompetentes, igual que aquellos, totalmente incompetentes por nosotros mismos. Pero Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros. Bendito sea el Señor. Dios ha provisto para ti, para mí, ha provisto para nosotros algo que los antiguos desafortunadamente no tuvieron. Seguramente, y digo, y lástima que ahora muchos de ellos pues siguen en las mismas, ¿no? Algo que cuando leían la profecía esa de Jeremías que acabamos de leer, una porción aquí en Hebreos, anhelaban tener, que el mismo profeta Jeremías anheló tener y quería ver con sus ojos. ¿Cuál era esa provisión de lo que acabamos de leer aquí en Hebreos? Pues nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Ellos hubieran anhelado tenerlo. ¿Para qué? Para quitarse de problemas. Porque naturalmente somos totalmente incompetentes. El apóstol Pablo dice también, lo acabamos de leer, también lo leyó Tetecita, que la letra mata, pero que el Espíritu de Dios vivifica, es decir, trae avivamiento, trae avivamiento. Cuando las personas ven lo que la palabra de Dios dice, entonces, cuando ven lo que la palabra de Dios dice, entonces se dan cuenta de cuán insensatos hemos sido, cuán insensatos ha sido la gente y qué tantos errores hemos cometido. Normalmente todo mundo, a nuestro propio parecer, estamos correctos. Somos los buenos, somos los bonitos, somos los bien portados, somos los santos, santos, santísimos, y ni siquiera estamos conscientes verdaderamente de lo insensatos que somos, lo insensatos que hemos sido. ¿Por qué? Porque andamos o que intentamos hacer las cosas o ser competentes en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades. Se dan cuenta del porqué de su situación actual y luego nos preguntamos, ¿por qué me irá así? ¿Por qué la gente ya no me quiere? ¿O por qué la gente me critica? ¿O por qué yo no tengo lo que la otra persona tiene? Por qué es eso? Pues esa situación no es otra cosa más que el darnos cuenta que hemos sido insensatos y que no hemos sido verdaderamente competentes. Pero esa no es la razón de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es estarnos diciendo y diciendo y diciendo lo mal que estamos y confrontándonos, mira, aquí le estás regando y aquí estás haciendo mal, sino la razón de la palabra de Dios es llevarnos a mejores y a mejores tiempos y mejores situaciones, una mejor condición, a crecer, a vivir avivados. Hoy Dios nos ha dado a su espíritu, bendito sea el Señor, para que tú y yo podamos ser ministros competentes del nuevo pacto. Un pacto glorioso, un pacto precioso, un pacto hecho con la sangre preciosa, santa, pura de nuestro Señor Jesucristo. Así
que ahí sí nosotros podemos decir con toda seguridad, sí puedo ser competente en poner en práctica la palabra de Dios, porque Dios me ha dado de su espíritu para que yo pueda ser competente. Yo creo que esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, tengamos en mente el poder ser conscientes, el poder tal vez autoanalizarnos, el poder ponernos delante de la presencia de Dios en humildad. Y cuando eso sucede, definitivamente empezamos a entender qué lejos estábamos de ser competentes. Qué lejos estaba yo de decir que yo todo lo puedo, que yo lo hago, que yo todo lo sé, que demás. El Señor es el que nos hace competentes, el Espíritu Santo es el que nos da la habilidad, nos da el don, nos da la gracia de poder ser competentes y que sea además para siempre. Por otro lado, ojalá y nosotros podamos apreciar que cuando en un hogar, y esto ya de lo amplio lo vamos a recoger así en chiquito, a tu hogar, al mío, a mi familia, a mi matrimonio, en un hogar tan solo se tienen reglamentos y leyes que de repente nosotros como padres y cuando nosotros fuimos hijos, pues nuestros padres tratan de cumplir o tratan de que nosotros cumplamos y de imponer sobre nuestros hijos o nuestros padres sobre nosotros. Y entonces aquel hogar, aquella familia, aquellos hijos podrá conocer muchísimo de la Biblia. Podemos cantar maravillosamente. Podemos ir a todas las reuniones que se nos convoca. Podemos hacer incluso servir de mil formas. Gracias a Dios, por ejemplo, aquí en nuestra congregación hay tantas maneras de poder servir, es tan amplio el ministerio de veras y yo sé que todavía le falta mucho, pero hay tantas maneras de poder servir que cualquiera cabe, cualquiera. El que sabe hacer una cosa, el que sabe hacer la otra, el que sabe lo otro, todos cabemos allí, por sencillo que sea lo que sepamos hacer. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro hogar, podemos nosotros conocer mucho, podemos nosotros saber mucho, podemos saber hacer incluso muchas cosas, pero finalmente, sin esa presencia del Espíritu Santo, realmente estamos muertos, bien muertos, llenos de problemas, enjuiciándonos unos a otros, criticándonos unos a otros, justificándonos a nosotros mismos y descalificando a los demás, porque pues yo sí sé, porque yo sí entiendo, porque yo sí voy, porque yo sí oro, porque yo sí hago tal o cual cosa, porque yo sí, y entonces descalifico a los demás y pensamos que lo que nosotros hacemos es lo que nos da la facultad de poder ser competentes, pero realmente lo único que hacemos es estar igual de muertos que los que no están allí. Pero cuando en un hogar se ha recibido al Espíritu de Dios, entonces a lo mejor no conocemos mucho, a lo mejor no cantamos bonito, a lo mejor no sabemos servir en muchas áreas, a lo mejor no sabemos hacer muchas cosas, a lo mejor no entendemos mucho incluso. Yo no sé si a ustedes les pase, pero hay veces que a mí no me sube el agua al tinaco y estoy con la duda y vengo y le busco y demás, y hay cosas que a veces no se entienden a la primera y a lo mejor no conocemos mucho, pero de seguro la ley de Dios a través del Espíritu Santo estará escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones de forma tal que nosotros mismos podemos ejecutar la ley de Dios aunque la desconozcamos. Y entonces será un hogar
totalmente avivado y gozoso. No sé si aquí nosotros podemos llegar a esa misma conclusión. Qué maravilloso es, o debe ser, y es que a veces a lo mejor sin entender el no tener rencor contra alguien que te hizo daño, no lo puede entender. Alguien te hirió, te lastimó, te hizo daño, te engañó, te defraudó, te transó, lo que sea. Y a lo mejor ni siquiera entiendes cómo el Espíritu Santo actúa, pero tú estás viviendo en la ley preciosa de Dios de perdonar, sin saber tanto, sin hacer un ritual, sin aventarte 20 capítulos diarios para poder perdonar o sin esperar que la persona te venga y te pide el perdón. Simple y sencillamente esa ley ya está en tu corazón, y está en tu corazón. Y a veces la gente ni siquiera se explica cómo es posible que tú pasaste por alto eso. ¿Cómo es posible que ni hiciste caso de lo que hizo o trató de hacer esa persona, el daño que trató de hacer? Ahora imagínate en tu hogar el hecho de que pues alguien hace esto, hace lo otro, hace aquello, o no lo hace y te dejan a ti toda la carga y demás. Y la ley de Dios, sin que tú lo busques, está en tu corazón. Una ley de clemencia, una ley de misericordia, una ley de amor, una ley de perdón. Y de repente ves los tenis allí botados en la escalera y dices, no, hombre, pues eso los voy a ir a echar a la basura, porque aquí no van, ¿no? Por decir, por poner un ejemplo, ya me quemé, pero bueno, así le hago yo. Los voy a ir a echar a la basura. A ver, aquí no van los tenis, pues que este es el lugar de los tenis. No, este no es el lugar de los tenis. Pero de repente, en otra ocasión, encuentro con que simple y sencillamente los tomé y los llevé a su lugar. Está padre que dejen todo botado cuando todo el día estás tú tratando de que tu casa esté ordenada. Está bien padre. Y que dices, ya acabé, y de repente otra vez el reguero, y otra vez los trastos, y tomaron un vaso, y otro vaso, y otro vaso, y hay 20 vasos sucios porque no fueron capaces ni siquiera de llevarlos al fregadero. Olvídense de lavarlos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos muy cotidianos y a lo mejor muy sonsos, pero qué padre es cuando dices, ¿cuál es el problema? Los vuelvo a lavar. Y ya no es esa ira, ese enojo y esas ganas de que ahorita lleguen, y ahorita que lleguen les voy a decir, miren nada más el chiquero que dejaron la beca aquí en su vaso. ¿Sería lo correcto? Sí. Pero ¿sabes qué? Cuando la ley del Señor empieza a escribirse en tu mente y en tu corazón, ya no estás esperando el reconocimiento, ya no estás esperando o meditando, me corresponde a mí o no me corresponde a mí, o lo tiene que hacer él o lo tengo que hacer yo. Simple y sencillamente dices, lo que quiero es paz. Y, y la vives, y la vives. Está larguito este tema, así que por el momento y por habernos tomado ese tiempecito precioso al inicio de poder orar. Nada más déjenme terminar con esto, con esta última de este inciso. Eh, Terminamos con esto, este conocimiento. Muchos cristianos religiosos piensan que no hay ningún provecho en ministrar en el Espíritu Santo. Y no me voy a meter más profundo porque de repente, pues es un tema grande, ¿no? Dicen que la gente se emociona, pero que eso se acaba y no tiene ninguna trascendencia, que de qué les sirve. Y otros incluso no solamente dicen que la gente se emociona, sino que no es cierto lo que le está sucediendo a la gente, que esas manifestaciones del Espíritu Santo son puro show, son cosas actuadas y demás, y se ponen incluso a juzgar
la administración y las manifestaciones del Espíritu Santo a través de esa administración. Y dicen que la gente llora o se ríe, pero que eso de nada cambiará su vida, que al rato siguen siendo los mismos y demás. Eso, híjole, cada ratito te lo encuentras, especialmente y curiosamente, no en las páginas, no en los comentarios de gente del mundo o de gente de que tiene alguna religión o de gente que tiene otra creencia. No, te encuentras muchas veces esos comentarios dentro del cristianismo, entre cristianos haciendo esto. Pero no es otra cosa más que son pobres religiosos que no han conocido del Espíritu Santo. A mí yo cuando me salí de la iglesia donde yo estaba, pues obviamente allí toda la vida nos enseñaron, mejor dicho, nunca nos enseñaron acerca del hablar en lenguas. Entonces, yo leí en la palabra, yo, ¿cómo me acuerdo que el Señor me ponía tanto el libro de Hechos? Porque incluso había un concurso que se hacía cada año y que se llamaba Experto en, y se hacía un concurso y se hacía, te volvías experto en tal libro de la Biblia. Y era un concurso a nivel distrito, a nivel de varias iglesias y demás, y se iban descalificando a los más burrillos o a los que menos sabían y demás, ibas llegando, pero tú te ibas haciendo experto en ese libro. Obviamente, ya después, qué pena, ¿verdad? Para mí, qué pena, que nada más me hice experta en saber lo que decía, pero no lo vivía, no lo entendía realmente, el Espíritu Santo no estaba allí. Entonces yo me acuerdo que cuando nos tocó ese concurso de experto en hechos, no, hombre, pues yo me daba vuelo, porque pues me aprendí pasajes larguitos, incluso de memoria, y le dábamos vuelta y le hacíamos, y que quién sabe qué, y tú lo tenías que repetir, y qué pasó con Silas, y qué esto, y qué lo, bueno, te hacías el experto, ¿no? Y yo como me acuerdo que desde esa ocasión yo leía el libro de Hechos y yo decía, ¿por qué hablan en lenguas? ¿Por qué hablaban en lenguas? Y yo entre mí decía, pues yo quiero eso, pero en la iglesia ni se mencionaba. Y lo más tremendo fue cuando ya me salí de allí, alguna vez regresé porque yo, pues, yo quería que se convirtieran todos, que se vinieran acá con el Espíritu Santo, y yo los visitaba y de repente, pues no me pelaban, ¿verdad? Pero una vez le digo yo con mucho gusto a un hermanito de allí, y le digo, no, hermano, es que yo ya hablo en lenguas. Y yo bien feliz para que a veces así se animaba, y que me dice, no, váyase de aquí, que no sabe que eso es del diablo. Válgame Dios. Casi me daban, se me quitaba lo de las lenguas y le daba unos cocotes, porque dije, pero no es cierto. Yo lo leía, yo decía, yo lo quiero, pero me daba miedo porque era la enseñanza. Entonces, nos podemos dar cuenta que, que lo único que son personas religiosas, religiosas como fui yo, como lo fui yo fui una de esas, religiosas nada más juzgas, criticas, hablas y bla, 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 y dices si eres Juan Camaney y le sabes mucho o le entiendes y demás, pero de espíritu, nada, de verdad, nada, de vivir verdaderamente, de ser un ministro competente, como dice mi pastor, nadota, nada de eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que sucede. Son religiosos que no han conocido al Espíritu Santo, porque cuando uno sale después de haber sido lleno del Espíritu Santo, de ese derramamiento, de ese toque precioso que tú sabes que verdaderamente recibiste, mira, te levantas y las circunstancias siguen siendo las mismas. A ver, ¿dónde está la cartera llena? A ver dónde está la sanidad, o muchas veces, o a ver dónde está que haya cambiado esa situación con mi esposo, con mi hijo, o lo que haya sucedido. A veces las circunstancias aún no cambian, pero lo que sí sucede es que tú sales siendo un ministro competente para poder hacer lo que la palabra de Dios dice, y entonces tú alteras
tú transformas, tú sobrepasas las circunstancias y vences sobre ellas. Así es que el reino de los cielos, como dice la palabra, consiste no en palabras, en bla, 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 y que yo te enseño y que mira que aquí dice, ah, no, pero acá también dice, y no, hombre, te das vuelo, ¿no? No en palabras, sino en poder. En eso consiste el reino de los cielos, en mostrar el poder. Y no porque tú lo quieras mostrar, se va a dar solito, natural, porque entonces el Señor ya te hizo un ministro competente, lo cual será muchísimo, muchísimo más importante buscar el poder que las palabras, el poder que hacerte conocedor y sabiondo de la palabra, sino mostrar que hay poder. Eso sí verdaderamente es glorioso. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a terminar esto para que si ustedes tienen algún comentario, porque recuerden que lo importante de esto es que nosotros lo traslademos a nuestra casa, a nuestra familia,